Aleluya. Buenos días a todos. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios con todos vosotros en esta mañana. Dios es un Dios bueno y nos ama. Él nos ha amado desde siempre y estoy segura que en este día su mayor deseo es revelarnos ese amor. Dios siempre desea revelarnos su amor. Como dije antes, Dios nos ha amado desde siempre, pero en la cruz nos demostró ese amor en forma práctica, en la forma de la persona de su Hijo Jesucristo. Dios entregó allí lo que más amaba para que pudiéramos ser amados, salvados, tener vida eterna. Ya no hay más condenación ni castigo. Somos bendecidos, favorecidos y amados. Aleluya. La serie de enseñanzas que mi esposo dio acerca del tabernáculo han sido una gran inspiración para mí. Es maravilloso ver cómo cada uno de los elementos del tabernáculo nos hablan de Jesús. Vemos a Jesús, por ejemplo, en el altar del holocausto, nos recuerda que Jesús es nuestro Salvador. En la mesa de los panes de la preposición nos habla Jesús como el pan de vida. El candelabro representa a Jesús, quien es la luz del mundo. Y así vemos en todos y cada uno de sus elementos el Padre Celestial nos muestra a su Hijo Jesucristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo. El Padre Celestial nos ama tanto que nos muestra continuamente a Jesús. El Padre Celestial nos ama tanto que nos muestra continuamente a Jesús. Si tú no puedes comprender su gran amor, si tienes la sensación de que nadie te ama, si te sientes solo, rechazado a causa de malas experiencias, debes saber que el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo te aman mucho más de lo que cualquier persona en este mundo pudiera hacerlo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Te invito a ir conmigo al libro de Jeremías, al capítulo 31, y vamos a leer allí el versículo 3. Versículo 3. ¡Aleluya! Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aquí lo vemos claramente. Dios nos ha amado desde siempre. Él nos ama con amor eterno. Nos ama desde antes de la fundación del mundo, antes que nosotros naciéramos. Nuestro Padre Celestial todo lo sabe y por eso, aún antes de que sucediera, Él sabía que el ser humano había de caer en pecado. Él conocía de antemano las terribles consecuencias del pecado. Él conocía de antemano las terribles consecuencias del pecado. Por esa razón, desde el principio mismo elaboró un plan de salvación. El Padre Celestial, el nombre de Dios en el idioma hebreo es Yahvé y se traduce como Jehová. Eso se traduce como Jehová y es interesante ver que en su mismo nombre y a causa de su gran amor, Dios, el Padre Celestial, nos revela el plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vamos a ver juntos ahora el gráfico con las letras hebreas. No se asusten porque no voy a explicar nada complicado en relación al alfabeto y la numerología hebrea. Aquí vemos el término hebreo que conforma el nombre Jehová. Debemos recordar siempre que el hebreo se lee de derecha a izquierda. En un momento voy a deletrear cada una de las letras. Aquí vemos la primera, es la letra Yod, la segunda G, la tercera Vau y por último otra vez la G. Desde el mismo principio, Dios, el Padre Celestial, tuvo un plan de salvación. Él hizo un pacto de gracia con Abraham. Él guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Los israelitas estaban oprimidos en la tierra de Egipto, pero Dios los guardó y protegió aún en medio de las circunstancias más difíciles. Aún a pesar de las plagas que azotaban a Egipto, Dios guardaba a su pueblo. La muerte pasó de largo a causa de la sangre pintada en el dintel de sus puertas. Dios siempre los protegió. Eso fue tremendo, esa protección. Dios les sacó de Egipto. Ellos siempre
se quejaban y murmuraban, pero Dios les mostró cuando llegó, por ejemplo, la Biblia nos relata cómo las aguas amargas de Mara se tornaron dulces a causa del madero que Moisés arrojó en ellas. Este madero también nos habla de Jesús. Los israelitas también pudieron calmar su sed después de aquel milagro. También tuvieron pan milagrosamente desde el cielo, maná. El agua brotó de la roca también. Esto nos habla de Jesús. Él es nuestra roca, la roca de los siglos. Los israelitas recibieron constante provisión divina porque Dios amaba a su pueblo. Él siempre los amó, siempre tuvo misericordia con ellos. Ellos siempre se quejaron, pero Dios les amaba. Siempre tuvo misericordia con ellos. Siempre hizo algo bueno para ellos. Y Él nunca los dejó, nunca los abandonó. Cuando llegaron al monte Sinaí, también el pueblo allí decidió salirse voluntariamente de ese pacto. En Éxodo capítulo 19, versículo 4. Allí leemos lo siguiente: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Aquí Dios les recuerda a los israelitas que Él siempre los había sostenido y les había provisto sobrenaturalmente. Esto se debía al pacto de gracia que Dios había sellado con Abraham. Su deseo hubiese sido que el pueblo se hubiese mantenido dentro de ese pacto, pero lamentablemente no fue así. Unos pocos versículos más adelante nos hablan acerca del cambio que se produjo aquí. Ellos dijeron, sí, hacemos todo lo que Dios pida, sin saber siquiera todavía de qué se trataba. Por esa razón el Padre Celestial se vio obligado a darles la ley. Ahora vamos a ver nuevamente nuestro gráfico. Ellos dijeron, todo lo que Dios diga, eso haremos. Eso era orgullo. ¿Cómo podían ser tan orgullosos? Y ellos pensaban que iban a cumplir las demandas divinas. Los 10 mandamientos representan el máximo estándar divino y nadie es capaz de poder cumplirlo. La primera letra que encontramos aquí es Yod. Esta es la 10ª letra del alfabeto hebreo. Número 10 nos habla de los 10 mandamientos, el máximo estándar divino. Los 10 mandamientos no son malos en sí mismos, por el contrario, representan el estándar divino. Esta letra Yod representa gráficamente, simboliza una mano. La mano nos habla de obras. Por eso esta letra nos habla de la ley. Cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, tenían que hacer algo para poder recibir las bendiciones divinas. Allí decía no codiciar, no robar, el hombre no puede mirar a una mujer. Al contrario, eso era pecado. Si se quebraba un mandamiento, se quebraban todos. Y ellos dijeron, sí, nosotros podemos hacer todo lo que Dios diga. Pero, ¿qué hicieron? Antes de recibir el mandamiento que no debían hacerse otros dioses, hicieron un becerro de oro y danzaron alrededor de él. Ellos ya pecaron antes de recibir los 10 mandamientos. Dios siempre cubre el pecado. Ellos hicieron este becerro de oro y allí murieron 3,000 personas ese día. No fueron ni 200 ni 300, sino 3,000. Porque ellos quebraron la ley. Nosotros aquí en nuestra ciudad también tenemos una ley y no tenemos que quebrantarla. Por ejemplo, yo estaba conduciendo en esta mañana y mi hijo me dijo, tú estás conduciendo demasiado rápido, mamá. Entonces dije, bueno, muchas veces no me sucede siempre a mí, sino a mi esposo. Pero estas son leyes que hay que cumplir. Sin embargo, Jesús cumplió la ley espiritual por nosotros. La ley siempre demanda un castigo. Alabado sea el Señor que Jesús ya nos perdonó todos nuestros pecados. El Señor era misericordioso, Dios les mostraba misericordia a su pueblo. Ellos pecaban una y otra vez, pero Dios les seguía amando y siempre les otorgaba gracia y misericordia. La segunda letra que vemos en nuestro gráfico es la letra G. Esta es la 5ª letra del alfabeto hebreo y se representa gráficamente por una ventana abierta. Esta letra representa la gracia divina. Dios siempre mostró misericordia con ellos. Ellos tenían que levantar altares
o levantaron altares a otros dioses y sin embargo, aun a pesar de ello, Dios les otorgaba su gracia una y otra vez. En Hebreos 10, 1 y 2, aquí nos habla acerca de estos sacrificios continuos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Aquí nos habla de la ley como una sombra. Dios siempre les dio una posibilidad de ofrecer sacrificio para expiar ese pecado, pero nunca podía cubrirse, nunca podía quitarse ese pecado. Ellos siempre tenían esa conciencia de pecado. Cuando ahora nosotros somos la justicia de Dios en Cristo, no importa si caemos y no tenemos conciencia de pecado, gracias por la maravillosa obra de Cristo. Sin embargo, bajo la ley era imposible llegar a ser completamente libre de pecado. Los israelitas vivían haciendo continuos sacrificios y a raíz de ello Dios les otorgaba su gracia. Siempre les perdonaba, les otorgaba gracia nuevamente. Siempre vemos a Jesús en el Antiguo Testamento, en todos estos sacrificios. Nunca vemos el castigo es la consecuencia natural del quebrantamiento de la ley. Sin embargo, a pesar de ello, Dios siempre mostró su misericordia y el pecado traía como consecuencia el castigo. Sin embargo, a raíz del sacrificio, Dios les otorgaba su perdón. Vamos a seguir viendo el gráfico con el nombre de Jehová y como dije, el plan de salvación está dentro del nombre de Dios. Él sabía que estos sacrificios no iban a llevarlos a la meta y que nunca nadie iba a poder cumplir completamente la ley, pero en su nombre Él tenía el plan de salvación. Vamos a ver la tercera letra, que es la Vau. Esta es la sexta letra del alfabeto hebreo y es representada gráficamente por medio de un clavo. Este clavo nos habla de la obra de Cristo en la cruz. Aleluya. El Padre Celestial siempre tuvo el plan de salvación dentro de su corazón. Él deseaba darnos a su Hijo Jesucristo para la redención de nuestros pecados. Jesús es el único sacrificio perfecto para poder obtener el perdón eterno. Cuando le aceptamos como nuestro Salvador personal, recibimos el perdón divino. En Hebreos 9, versículos 11 y 12, este pasaje nos habla acerca de lo que el Padre Celestial nos dio en su Hijo Jesucristo. Dios nos ama tanto que nos dio lo mejor que tenía. Jesús fue a la cruz para ocupar nuestro lugar. Él fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él. Jesús es el sacrificio perfecto a nuestro favor. Amén. Él murió en la cruz del Gólgota y fue el sacrificio perfecto para ti y para mí. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, habíamos visto antes una sombra, como dije, que es el Antiguo Testamento, pero ahora vemos lo real. Aquí dice, más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Habíamos visto que la salvación es mayor que la creación. Aquí dice este versículo, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, viendo obtenido eterna redención. Aleluya. Jesús obtuvo una salvación eterna para todos nosotros. Aleluya. Una salvación eterna. No tenemos necesidad de seguir haciendo sacrificios. Yo me alegro de no haber vivido en el tiempo del Antiguo Testamento. Esto de los sacrificios era algo realmente terrible. Una cosa es cuando leemos acerca de esto y otra muy diferente es haberlo vivido. Esto era algo terrible. No nos podemos imaginar esto, lo que la gente en el Antiguo Testamento tenía que hacer. Por eso, alabado sea Dios, que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, todo aquello se acabó de una vez y para siempre. Dios el Padre Celestial envió a la tierra a Jesús y Él mostró al Padre. Jesús mismo dijo, en el amor de Jesús,
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En el amor de Jesús vemos el amor del Padre Celestial. Él obtuvo esa salvación por medio de su obra en la cruz del Gólgota. Lo que sucedió en el Gólgota es el acontecimiento más importante en toda la historia de la humanidad. No hay nada más importante que esto. Aleluya. Jesús cargó sobre sí mismo todo el juicio que nos hubiese correspondido a nosotros. Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley para que nosotros pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en Cristo. Jesús fue llevado a la cruz como oveja al matadero, nos dice la palabra. Él padeció en la cruz por nosotros. Una corona de espinas fue colocada sobre su cabeza. Su cuerpo fue molido a latigazos y Él descendió a los abismos por nosotros. No nos podemos imaginar la magnitud de la obra de la cruz. Por más que podamos describir todo lo que allí padeció, no llegamos ni siquiera a comprender la verdadera magnitud de dicha obra. Algunas películas, por ejemplo, La Pasión, lo representa, pero esto es solo una ínfima parte de lo que Jesús realmente padeció. Ya el hecho de haber descendido por nosotros a las partes más oscuras del infierno, ya no nos podemos imaginar esto. Sobre la cruz Él padeció inmensa vergüenza y así sucesivamente. Ahora quiero compartir algo con vosotros, algunos pensamientos de lo que sucedió sobre la cruz. Jesús padeció la muerte para que nosotros tuviésemos vida. Se hizo igual a nosotros para que fuésemos igual a Él. Él se hizo débil para que nosotros tuviésemos su fortaleza. Él se hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios. Él padeció lo oprobio para darnos la gloria. Descendió al infierno para que nosotros tuviésemos acceso al cielo. Llevó nuestras enfermedades para que podamos tener sanidad. Fue apartado de la presencia de Dios para que nosotros pudiésemos obtener la ciudadanía celestial. Fue condenado para que nosotros fuésemos justificados. Y se hizo hombre para que pudiésemos participar de la naturaleza divina. Jesús cargó con toda la maldición sobre sí mismo para que nosotros podamos ser bendecidos. Estos son algunos pensamientos, podríamos seguir enumerando muchas más. Podríamos incluso seguir hablando sobre esto en una serie de enseñanzas. No llegaríamos nunca a agotar el tema. La obra de la redención es tan vasta y completa que solo podemos llegar a comprender una pequeñísima parte de ella. El velo del templo se rasgó. Gloria a Dios. Y tenemos acceso directo al lugar santísimo. En Hebreos 10, 19 y 20, leemos: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aleluya. Gracias a la obra de Cristo podemos ir con confianza hasta el trono mismo de Dios. No vamos allí con conciencia de pecado ni con culpa, sino que vamos confiadamente porque el velo que separaba fue quitado. Aquí nos habla del camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo, que es su carne. Entramos a la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo. Él hizo todo por nosotros. Fuimos hechos uno con Él. Somos una unidad en Cristo. Dios nos ve a través de Cristo. Él nos ve como una unidad con Cristo. Alabado sea el Señor. En 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, leemos: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Nosotros no hubiésemos podido hacer nada para ser salvos. Jesús nos otorgó su justicia y no por nuestras obras, sino dice según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. Jesús le quitó a la muerte su poder. Amén. Alabado sea el Señor. Jesús no vino a este mundo para hacer
buenos a los hombres malos, sino que vino a dar vida eterna a los que estaban muertos en delitos y pecados. Esto es mucho más grande, ¿verdad? Él dio su vida. Tenemos nueva vida y somos nuevas criaturas en Cristo. No fuimos meramente mejorados, sino hechos nuevas criaturas. Estábamos muertos, nos dice la Biblia, en delitos y pecados, y Jesús vino a darnos vida. Jesús nos otorgó el perdón completo en la cruz del Gólgota. Ahora que tenemos su vida, ponemos nuestros ojos en Él para ser transformados en su misma gloria hasta llegar a ser como Él. Los 10 mandamientos son denominados también ministerio de muerte. Aún a pesar de esta denominación, la Biblia se refiere a ellos como un ministerio de gloria. El ministerio de los 10 mandamientos escritos sobre tablas de piedra era un ministerio de gloria. Sin embargo, no nos podían dar vida. Sin embargo, Dios nos otorga mayor gracia en el nuevo pacto. No se puede comparar una cosa con la otra. En las letras hebreas que conforman el nombre de Jehová, vamos a ver otra vez el gráfico. Allí vemos reflejado el plan de salvación. Al principio aparece la ley, luego la gracia, la cual vino por medio de la obra de la cruz, y por último, nuevamente la gracia. Nuevamente la gracia. Jesús en su obra de la cruz le quitó el poder a Satanás y solo queda para nosotros la gracia. Esta nueva vida que tenemos es la gracia divina, la tenemos en Jesús, y cuando le miramos a Él somos transformados en su misma gloria. En 2 Corintios 3:18 leemos, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Esta es una palabra maravillosa, ¿verdad? Ponemos nuestros ojos en Jesús y somos transformados en su misma imagen. La transformación no tiene lugar a causa de nuestras obras o esfuerzos personales, sino por mirar a Jesús. Cuando miramos su amor, le miramos a Él, su amor, su palabra actúan en nosotros y somos transformados en su misma imagen. Nosotros somos transformados de gloria en gloria, recibimos gracia sobre gracia. Le miramos a Él y recibimos gracia y más gracia. No hay en tu vida ninguna situación, por más difícil que ésta sea, que sobrepase la gracia divina. No importa si es en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, no hay nada mayor. Dios siempre tiene una solución. Si Jesús fue la solución eterna para el problema del pecado en la humanidad, ¿cómo no será también la solución para cada situación difícil que estemos atravesando? Él nos da su gracia, Él nos da siempre más. Él nos dio su justicia, Él nos dio bendición. Somos bendecidos, favorecidos. Él nos da más de lo que necesitamos. Por eso al final de esta palabra hebrea, la última letra es la G, la cual representa la gracia. La Biblia nos dice que por medio de Jesucristo tenemos la plenitud de la gracia y el don de la justicia. Por medio de su gracia y de su justicia podemos reinar en la vida. Dios nos ha amado tanto que aun a pesar de nuestra caída en el pecado, el plan de salvación estaba plasmado dentro de su corazón. Ve a Dios como un Dios bueno. No solo eso, sino que gracias a la obra de Cristo es también nuestro Padre Celestial. Como cualquier padre o madre terrenal trata con amor a sus hijos, aun cuando se comportan mal, y yo sé de lo que estoy hablando, siempre les amamos porque son nuestros hijos y sabemos que la próxima vez se comportarán mejor. A veces nosotros hacemos lo mismo cuando vamos a Dios, nuestro Padre nos ama. Lo mismo hacemos con nuestros hijos, porque les amamos y por eso los tomamos en nuestros brazos, aun a pesar de que se hayan comportado mal. En Jesús y por el poder de su resurrección, le reconocemos a Él. No deberíamos mirarnos a nosotros mismos, nuestros fracasos, nuestros yerros, sino siempre poner la mirada en Jesús. Cuando fracasamos, caemos, ponemos nuestra mirada en Él sabiendo que Él nos ha sostenido hasta ese momento, lo seguirá haciendo en adelante. Cuando Adán y Eva, después de haber caído en el pecado, se miraron a sí mismos. Al verse a sí mismos en la situación en que se encontraban, tuvieron miedo, se escondieron de la presencia de Dios y ¿qué hicieron? Intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera.
Esto representa su propia justicia, su esfuerzo personal. ¿Pensamos acaso que con nuestros esfuerzos personales podemos llegar a tapar nuestros errores y fallas? Esto no es posible. Adán y Eva, por medio de sus propios esfuerzos, intentaron tapar de alguna manera la situación. Pero un poco más tarde leemos lo que Dios mismo les hizo túnicas de pieles. ¿Sabes que para poder hacer esas túnicas de pieles tuvo que ser sacrificado un animal? Aquí hay derramamiento de sangre y esa sangre sirvió para tapar la vergüenza del ser humano. Yo siempre había visto que Adán y Eva estaban cubiertos con hojas de higuera. Sin embargo, ahora, al observar esta historia, me doy cuenta que esas endebles hojas de higuera no eran suficientes para cubrir por completo la vergüenza. Por eso, la gloria de Dios había desaparecido de ellos. Nuestras soluciones personales no sirven para nada, pero sin embargo Dios tenía la solución allí de inmediato. Él les dio túnicas de pieles para que se cubrieran, y para eso tuvo que ser derramada sangre. Así de bueno es nuestro Padre Celestial. Su gran amor hacia el ser humano quedó demostrado en que proveyó una solución de inmediato. Por eso, la palabra nos insta a reconocer su amor. Cuando Jesús estaba de camino con los discípulos camino a Emaús, le relató pasajes conocidos de las Escrituras que hablaban de él. Y los corazones de ellos se regocijaron cuando se dieron cuenta que era Jesús. Sus ojos fueron abiertos. Por eso necesitamos reconocer a Jesús y a su gracia divina. Jesús es la gracia divina personificada. Jesús vino a este mundo para mostrarnos esa gracia divina y esa fuente de gracia. De esa fuente podemos beber constantemente. En Juan 1:16 leemos, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y el versículo siguiente dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea el Señor. La ley fue dada por medio de Moisés, sin embargo la gracia vino a nosotros en la persona de Jesucristo. En realidad la gracia y la verdad son una y la misma cosa. La gracia llegó a nosotros en la persona de Jesús. Alabado sea el Señor. Jesús vino a traernos la gracia divina y su deseo es darnos esa gracia en abundancia. La gracia divina está a nuestra disposición cada día, en cada lugar, en cualquier situación. Algunos, por ejemplo, muchas veces cuando nos parece que todo está normal y natural, pensamos, bueno, no nos sucedió nada malo. Precisamente allí estuvimos guardados por la gracia divina. Ponemos nuestra fe en la gracia divina, aún antes de ver los resultados. Dios es bueno y Él nos va a bendecir y su deseo es darnos cosas buenas. Alabado sea el Señor. Para culminar, vamos a observar nuevamente nuestro gráfico con la palabra hebrea que representa el nombre de Dios. En este gráfico notamos que la palabra Vau, o la letra Vau, la cual, como habíamos visto anteriormente, representa la obra de la cruz, está precisamente entre las dos letras G, las cuales nos hablan de la gracia. Jesús vino al mundo, murió en la cruz para darnos la gracia divina en abundancia. Jesús vino al mundo, murió en la cruz para darnos la gracia divina en abundancia. El Padre Celestial desea que veamos solo la gracia que nos vino a traer Jesucristo, la gracia del nuevo pacto que nos otorga provisión constante. Si miramos hacia el Antiguo Testamento, como los pasajes en los que Jesús se reveló a los discípulos camino a Emaús, allí todas las tipologías y simbolismos que vemos están mostrando al Mesías que habría de llegar más tarde. Si al leer el Antiguo Testamento llegamos a un pasaje que no comprendemos completamente, esto no debería significar un problema. En este caso lo mejor sería seguir leyendo, pues la palabra de Dios siempre desea mostrarnos a Jesús. El Nuevo Testamento nos muestra la plenitud de la gracia, y el Antiguo Testamento nos habla de la gracia divina en forma tipológica. No nos concentremos en la ley, sino busquemos descubrir la gracia. Nuestro mayor deseo debería ser ver siempre a Jesús en el poder de su resurrección. Amén. Alguno que está aquí, quizás en esta mañana o escuchando esta predicación, no recibió nunca a Jesús como Salvador y
piensa, bueno, algunos hablan de Jesús, pero yo no sé quién es. Yo quiero decirte que Él está aquí y te ama y su corazón late por ti. Por eso quiero que conozcas su amor. Si tú sientes en tu corazón y quieres entregar tu corazón a Jesús, vamos a hacer una corta oración y tú puedes orar conmigo y Jesús te dará esa salvación. Aquel que desee recibir a Jesús como su Salvador puede hacerlo en este momento. Padre Celestial, te doy gracias porque tú siempre fuiste un Padre de amor. Tú nos has amado tanto que nos diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, porque tú moriste en la cruz por mí. Jesús, te doy gracias y creo que tú resucitaste de los muertos. Jesús, te pido ahora que vengas a morar en mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Jesús, te agradezco que puedo ser tu hijo. Amén.